Después de ese fin de semana de descanso vuelve la Fórmula 1, así que vuelven las previas, por supuesto, analizando el circuito. Además toca el Red Bull Ring, es mi circuito favorito, os lo adelanto, así que vamos a hacer un buen análisis como siempre, pero quizá incluso con un extra de cariño por ser el circuito que es. Empezaremos por los datos, viendo qué se parecen, qué se diferencian del resto de circuitos, y luego ya pasaremos con la tablet para enseñaros cómo es el esquema general, los sectores, la zona de RS, también iremos viendo cómo se traza cada curva, la telemetría, los reglajes, toda esta cosa para tener la previa perfecta y que entendamos bien el circuito. Como digo siempre, tanto para que disfrutéis mejor el Gran Premio, incluso de las cámaras onboard y de esos pequeños detallitos que se pueden escapar, como para los que le deis al simulador, sea el F1, al Assetto Corsa, el que sea, porque disfrutéis todavía más y mejoréis vuestros tiempos, si puede ser. Así que, dicho esto, vamos con los datos, empezando como siempre por la longitud. Tenemos un circuito tremendamente corto, es más o menos como el de Canadá, quizá incluso un poquito menos, pero vamos, 4,3 kilómetros de circuito, por tanto se van a dar muchas vueltas, porque además las vueltas son bastante rápidas. De hecho es el circuito de las vueltas más rápidas, sobre todo en clasificación, porque sí que es cierto que hay otros 4 circuitos más cortos, pero las vueltas son más lentas porque las curvas son más cerradas, no tienen tanta recta proporcionalmente y demás. Así que un circuito muy intenso en el que las vueltas pasan tremendamente rápido. Otra distancia interesante, desde la meta hasta el primer punto de frenada, que además es un punto de frenada bastante tardío. No son muchísimos metros, son unos 200, y eso hace que se suele liar tanto en la curva 1, que tiene una morfología bastante curiosa, luego la vemos, como en la recta siguiente, porque esa recta sí que es mucho más larga, termina con una frenada fuerte. Entonces, muy atentos no solo a esos primeros metros, sino a la primera curva y a cómo salen de ella para afrontar la siguiente recta, que ahí es donde suele haber bastante más lío. En cuanto al resto de las curvas, bueno, en total tenemos 10 curvas, como veis es el circuito que menos curvas tiene, pero tiene curvas de todo tipo, ahora lo vemos. Y en cuanto a la densidad de curvas, es decir, cuántas curvas por cada kilómetro de circuito hay, aunque es un circuito corto, tenemos tan poquitas curvas en total, hace que sea el penúltimo si ordenamos este ratio con todos los circuitos. El único que le supera en ese sentido es Monza, el circuito del Gran Premio de Italia. En cuanto al reparto de curvas izquierda-derecha, hay bastantes más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda. Es un circuito que se corre en sentido horario, no tenemos forma de 8 ni cosas tan raras como podíamos tener en Suzuka. Eso era exclusivo para aquel circuito. Aquí es un circuito, como digo, que se corre en sentido horario, muchas más curvas hacia la derecha, y lo que os adelantaba, entre curvas de todo tipo. De baja velocidad, pues no hay muchas, la verdad, solamente hay una que es hacia la derecha, la curva número 3. De velocidad media también hay más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero en este sentido más equilibrado. Y de alta velocidad sí que tenemos bastante más hacia la derecha que hacia la izquierda. Por tanto, los neumáticos izquierdos, tanto el delantero izquierdo como el trasero, deberían ser los que más se desgasten, y dependerá un poco de las condiciones de pista, de cómo haga el reglaje cada equipo, de cómo aprieten los pilotos, de las temperaturas. Quizás sea el delantero el que más se desgaste, quizás sea el trasero, pero en cualquier caso el lado izquierdo del coche aquí sin duda es el que más sufre, porque cuando giras hacia la derecha el coche se balancea hacia la izquierda y ese es el lado izquierdo el que tiende a sobrecalentarse más. En cuanto a las frenadas, 7 en total, que no parecen muchas, pero es que hay 10 curvas. Y este es un dato que me encanta porque es la prueba de que las curvas son reales. Solo hay una que es como si no existiese, que es la curva número 2, que quizá complica muy ligeramente la curva 3, pero más que nada si hay una pelea o 2-3 coches en paralelo en una vuelta lanzada es como si no existiese, pero el resto de curvas son individuales, algunas sí que se enlazan, pero todas con sus particularidades. Si hay 10 curvas y hay 7 frenadas, el ratio de curvas para las que se necesita frenar es bastante alto, muy superior a lo que sería la media. Hay 2 frenadas además que son muy fuertes, curva 3 y curva 4, que están seguidas lógicamente con una recta bastante larga entre ellas, y con esto nos queda un porcentaje de freno de la vuelta en torno a un 13%, puede subir a un 14, un 15 en función de las condiciones de pista, pero veis que no es un circuito en el que el freno vaya a ser precisamente el protagonista. Los equipos no se pueden olvidar de la refrigeración a la hora de la puesta a punto y demás, ni los pilotos de sobrecalentarlo tampoco, hay que ser relativamente cuidadosos, pero ya veis que no es un circuito en el que nos preocupen tanto como puede ser incluso Canadá, como el circuito de Bahrein, estos circuitos más extremos, ¿no? Como Singapur y demás. Y eso se ve de hecho con la temperatura media de los frenos, veis que está en un término medio. No es excesivamente preocupante. Hay un par de frenadas fuertes. Para lo corto que es el circuito y las pocas curvas que hay, sí que se frena bastante en 7 ocasiones, pero en general son frenadas muy tardías, además en cuesta arriba, algunas de ellas, y eso hace que se pueda frenar más tarde y no vayamos tanto porcentaje de la vuelta frenando. Y en cuanto al otro pedal, el del acelerador, pues tremendamente protagonista.
Uno, por las rectas que hay, que aunque no sean muy largas en general, proporcionalmente sí que lo son. Y dos, porque en la Fórmula 1 generan tanta carga aerodinámica que en el segundo sector, que son curvas muy rápidas, se puede pisar el acelerador con mucha más agresividad que en otras categorías que lógicamente no tienen tanto agarre en los neumáticos. Así que estos dos factores hacen que sea uno de los circuitos en los que más porcentaje de la vuelta se va acelerando a fondo. Ojo, en proporción. Incluso Spa, que es un circuito tremendamente grande con muchas rectas, ahí proporcionalmente no se va tanto tiempo acelerando a fondo, solamente en Monza se va más. Y luego, en cuanto al porcentaje de vuelta a la octava marcha, aquí sí que cambia mucho la historia porque esa longitud sí que le afecta. Si tú vas el 30% de la vuelta en Austria acelerando a fondo, es menos que si vas el 30% de la vuelta acelerando a fondo en Spa, por ejemplo, ¿no? Por poner así números más redondos y circuitos que todos podemos conocer. Proporcionalmente sí que hay muchas rectas, pero en general no son de muchísimos metros y además empiezan a baja velocidad, las más largas. Eso hace que ya esté a engranar la octava marcha casi al final. No es en circuitos como Silverstone, ¿no? Que es el ejemplo que pongo siempre, que aunque las rectas en sí no sean larguísimas, como ya se empiezan con mucha velocidad, se engrana la octava marcha durante bastantes más metros. Y terminamos con un par de datos del giro de volante. El primero, el porcentaje de vuelta en recto, es un 58%, es el cuarto circuito con más porcentaje de volante totalmente recto, y el giro medio son unos 20 grados, lo que significa que no es un circuito estar girando mucho en lado de otro, por supuesto, también condicionado por lo que comentábamos del tipo de curvas que tenemos, de la carga aerodinámica, de las rectas proporcionales a lo que es la longitud del circuito. Eso hace que sea un trazado bastante equilibrado en general, que tenemos curvas de todo tipo, muy comprimidas porque apenas son 4,3 kilómetros, pero que si tenemos que destacar alguna de las características, proporcionalmente son las rectas, pero con ciertas particularidades. Es que al ser el circuito tan corto, las rectas no son demasiado largas, no penaliza tantísimo el drag como en otros trazados, porque además hay que tener en cuenta la altitud del circuito, que es bastante importante, aunque esto lo repasamos mejor cuando hablemos de reglajes. Que por cierto, si estáis interesados en el tema de reglajes, os gusta mucho a nivel de simuladores o porque queréis dedicaros a ello como ingenieros de pista y demás, que sepáis que en Level Up Academy tenéis una cantidad de cursos sobre setup brutal, podéis empezar desde la base, o sea que no hace falta que tengáis conocimientos previos, que ya hayáis probado cosas, que tengáis una ingeniería, un máster o algo por el estilo, en absoluto. Aunque no tengáis ni idea de cómo funcionan las cosas, tenéis cursos primero para empezar a entender cómo funcionan y luego introducción a los reglajes, después análisis de datos para reglajes, y así podéis ir poquito a poco perfeccionando y como vosotros queréis. Es una tarifa plana. Mientras tengáis activada la suscripción podéis acceder a lo que queráis. Oye, este mes me voy a dar de alta porque tengo más tiempo y demás. Pues te das de alta, te ves los cursos que te dé tiempo sin ningún compromiso, que no hay ni que pagar matrícula, ni permanencia, ni nada por el estilo. Te ves el contenido que quieras, lo puedes poner en práctica y luego si quieres otro mes te vuelves a dar de alta, que te puedes dar de baja y de alta todas las veces que quieras. Mientras hayas pagado un mes, por supuesto, durante esos 30-31 días vas a poder acceder a todo el contenido, que son los cursos, pero también las descargas, el soporte para las dudas, los setups de Sim Racing, que siempre se incluye además una pequeña clasecita de unos 5 minutos explicándolo. Tenéis también los certificados, o sea que ahí tenéis de todo. Pasad por la web si os interesa este mundillo, porque os aseguro que podéis aprender muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel aficionado. Y dicho todo esto, ya podemos pasar a analizar el circuito con la tablet. Esto que veis es el trazado del Red Bull Ring, un circuito cortísimo, como yo os decía, y llama mucho la atención la recta de meta, que es esta de aquí, la segunda de las rectas, que es esta, entre las curvas 1 y 3, porque la curva 2 se hace a fondo, y luego entre las 3 y 4. Si resumimos el circuito por sus sectores, que siempre es interesante ver qué coche, qué piloto va mejor en cada uno de ellos. Para ir bien, el primer sector es un poco de velocidad punta por este tramo al final, frenada relativamente fuerte de la curva número 1, que se frena muy tarde, y sobre todo salida de curva media, que es la que tenemos aquí. Ahora analizaremos esta curva con más detalle, pero es una curva muy complicada donde las suspensiones tienen que trabajar muy bien, donde hay que conseguir el mayor apoyo posible. Es bastante complicada esta curva 1 y luego todo esto, como decía, que es a fondo. Así que en general podemos decir que es un sector en el que puede importar quizá un poquito más la velocidad punta, pero también la salida, curva media y la frenada. Y algo parecido pasa con el segundo sector, porque es una frenada muy fuerte de la 3, además en cuesta arriba. Importantísimo la salida de la 3, que es más complicada si cabe que la de la curva 4. Y luego velocidad punta para toda esta recta, que es bastante larga para lo corto que es el circuito, otra frenada fuerte y luego esta serie de curvas que ya son de velocidad alta o media, pero muy largas, no más curvas tipo las que teníamos en el circuito de España, que recuerdan por ahí. Entonces, frenadas hay dos fuertes en este sector, una recta y curvas de velocidad media y alta. Por lo tanto, ahí tienes que tener un coche bastante equilibrado. Si tienes menos drag o una unidad de potencia que empuje más, quizá destaques en este segundo sector, pero ya digo, con ciertas particularidades porque también afectan el resto de características. Y luego en el tercer sector es como un poco a la inversa. Empiezas con estas curvas de velocidad media y alta, luego un par de curvas de velocidad media y sobre todo
esta salida de la curva 10, pero que es cuesta abajo, justo se aplana el circuito y ahí tenemos sí o sí muchísimo agarre. Otra cosa es que unos pilotos puedan aprovecharlo mejor que otros. Entonces, en resumen, mejor rendimiento en curva media, podemos decir este tercer sector por estas curvas, incluso por la curva número 7, aunque esta es de velocidad ya bastante más alta. Y luego la importancia del drag está tanto en el primer sector como en el segundo. Pero no podemos decir este sector es de curva muy lenta, este es de mucha recta, porque es que prácticamente de todo en los tres sectores. Es un circuito muy equilibrado porque tiene de todo, pero es que además los tres sectores tienen de todo. Y parece una locura porque es un circuito muy corto, con solo 10 curvas, pero aún así se consigue. Además con cambio de pendiente y demás que son muy interesantes. Y además nos caben tres zonas de DRS. Una en la recta de meta, otra en la siguiente recta y otra en la siguiente. Y esta es una configuración de zonas de DRS que por supuesto no todos los circuitos pueden tener, pero que a mí me encanta porque zona de detección justo después de la curva 9, puedes abrir DRS en la recta de meta, que aquí no se suelen dar tantos adelantamientos. Pero luego tienes otra zona de detección, una recta muy larga con DRS, que aquí sí que se suelen adelantar, sobre todo apurando la frenada de la 3, pero si adelantas en esta recta, el piloto, el que has adelantado, puede pasar a menos de un segundo de ti en este punto, a abrir el DRS aquí y devolverte el adelantamiento. Así que se suele ver incluso ese juego de te puedo adelantar aquí, pero prefiero no hacerlo, así te adelanto en esta siguiente zona de DRS y ya aquí va a ser muy difícil que me devuelvas ese adelantamiento. Muy interesante porque si te adelantan puedes readelantar y a mí este tipo de cosas sí que me gustan. No soy el principal defensor del DRS, pero cuando tenemos un circuito en el que se pueden configurar así las zonas, creo que gana un plus. Y dicho todo esto, ya podemos analizar cada una de las curvas que nos encontramos. Primera curva bastante complicada, aquí tenemos una fuerte pendiente hacia arriba, en salida por supuesto suele haber pilotos que se vengan por aquí porque es una frenada bastante complicada, hace ese efecto embudo con tantos coches llegando a la par a esa primera curva, pero bueno, luego en vuelta lanzada lo importante es frenar lo más abiertos posible, hay incluso quien utiliza este piano para abrirse un poquito más, se frena muy fuerte y luego hay que aprovechar un peralte aquí fortísimo, es decir, una inclinación del circuito que te empuja hacia dentro de la curva, entonces aunque entres un poquito pasado en esta 1, esa especie de peralte bache te empuja hacia adentro y puedes trazar bien. Si no lo aprovechas porque has entrado demasiado tarde, porque entras incluso demasiado pasado y demás, tienes dos problemas. Uno, que lógicamente vas pasado y te vas a ir largo por aquí. Y dos, que no vas a poder aprovechar ese peralte extra y sí o sí te vas largo. Porque encima esta curva 1 no es una curva que haga así normal, sino que hace como una especie de barriga aquí hacia adentro y eso hace que sea tan típico salirse por aquí. Hay que frenar muy abierto, frenar además súper tarde, se ataca mucho esto y después hay que subirse a este piano. Si vemos algún piloto que se pasa de cauto aquí, sobre todo en clasificación, no aprovecha este piano, lo más normal es que se deje incluso varias décimas porque si sales lento de aquí, eso lo vas a penalizar durante muchos metros porque todo esto, incluida la curva 2, se hace a fondo y es una de las rectas, como hemos visto antes, más largas del circuito. Otra frenada muy fuerte para la curva 3, además aquí una pendiente ascendente brutal, eso hace que se pueda frenar tan tarde y luego también invita a probar varias trazadas. La primera de ellas, quizá un poquito más complicada, es atacarla hacia este piano interior incluso un poquito pronto porque tenemos algo parecido a lo de la curva 1, como un peralte muy brusco hacia adentro que te empuja y si eres capaz de aprovecharlo, aunque entres pasado aquí, eso te ayuda a girar el coche y puedes trazar la salida bien. Otra alternativa es hacerla más redondeada sin atacar tanto ese piano y abrirte así, sin forzar ese piano interior o ese bache interior que tenemos ahí. Siguiente alternativa, porque hay otra. Alargar todavía más la entrada, sales más cerrado y así sales con mayor velocidad y esto se intenta sobre todo para adelantar en la siguiente recta que tiene zona de DRS. Lo más normal, pues las dos primeras, o atacas muy agresivo esta si el coche te lo permite y el estilo de pilotaje por supuesto acompaña, o si no redondear más no atacando tanto esa parte interior. Muy importante, muy complicada la salida de la 3, porque esto es pendiente hacia arriba y luego aquí se aplana. Es decir, el coche va hacia arriba y de repente se aplana justo en el vértice, lo que va a provocar que el coche tienda como a levantarse. Ahí tienen que trabajar las suspensiones, por supuesto, la aerodinámica que también empuja hacia abajo, aunque no mucho porque es una curva de baja velocidad, pero el hecho de que la carrocería tienda como a elevarse hace que los neumáticos pierdan un poquito de apoyo. Aquí vamos a una marcha muy corta, por lo tanto el coche tiene muchísimo par y si con poco apoyo y mucho par das gas demasiado agresivo, el coche va a perder el control. Así que es muy típico ir jugando con el acelerador, incluso escuchando las revoluciones en las cámaras onboard aquí, aprovechando por supuesto también este piano para abrir la trazada lo máximo posible y ya digo, incluso
la diferencia trazada aquí y la diferencia en la agresividad saliendo de aquí son cosas muy bonitas de analizar en esta curva 3 del circuito de Austria. Después, una recta muy larga en la que se puede abrir DRS, como yo os decía, y llegamos a las curvas 4 y 5 que están enlazadas. Esta frenada es al revés que la de la curva 3. Es una curva de velocidad media, no llega a ser tan baja como la de la 3, pero la frenada se hace cuesta abajo. Si cuesta arriba el peso del coche te empuja hacia abajo, puedes frenar más tarde. Cuesta abajo el peso del coche te empuja hacia adelante. Tienes que frenar antes y eso hace que se frene con bastante antelación en esta curva 4 y no se ataca tarde, que en circuitos así estaba diciendo pues tienes que atacar tarde porque luego viene una recta, y es verdad que todo esto ya se puede hacer a fondo, es un tramo relativamente importante, pero esta curva 4 es más cerrada aquí y luego tiende a abrirse. Entonces, para hacer esto hay que atacar la neutra, tampoco demasiado pronto, porque si atacas muy pronto te vienes por aquí largo. Para los que estéis en el simulador, ojo con eso, que si tendéis a iros largos aquí, con esta fuerte pendiente hacia abajo, puede ser o porque habéis entrado muy rápido o porque estáis empezando a atacar la curva aquí en vez de aquí. Fijaos en el punto en el que empezáis a tocar el piano, que debería estar más centrado por aquí, se aprovecha este piano. Y también es complicada esta aceleración porque vas a una velocidad relativamente baja, te subes al piano, ahí las suspensiones están trabajando mucho, pero como es cuesta abajo, no es tan fácil llegar a patinar o a perder el control del coche. Se acelera por aquí, hay que estar bien pegados aquí a la derecha cuando empieza este piano, porque ahí llega la frenada de la curva número 6 que la tenemos por aquí. Una frenada que a mí me gusta mucho porque tenemos aquí una escapatoria. Yo siempre digo que parece que los coches se van a ir por esa escapatoria en vez de atacar la 6, porque se frena súper tarde y hay que apurar aquí y luego ya muy abiertos se empieza a trazar la 6. De hecho, fijaos dónde empieza el piano, empieza aquí y termina aquí. No empieza aquí, que podría ser lo normal, porque si atacas aquí esta curva estás perdido, vas a tener que perder muchísima velocidad para redondear y salir. O si vas muy agresivo y no haces eso, pues te vienes largo. Sí o sí hay que atacar tarde esta 6 y no con un volantazo, sino poco a poco se va redondeando y luego se aprovecha este piano exterior de la 7, nos mantenemos por aquí y luego justo cuando termina el piano hay como una zona ahí asfaltada sin piano. Ahí es donde hay que también dar un toque de freno, atacar esta 7 y luego buscar este piano aquí de la 8. La 7 no hay que atacarla muy tarde viniéndote por aquí para estar más abierto para la 8, no. Cuando empieza el piano de la 8 ya podemos estar en él, así que por supuesto que se redondea, no se ataca tampoco demasiado pronto, pero se hace así. Y aquí ya es curioso ver cómo se hace una especie de trazada en línea recta por aquí y luego ya se termina viniendo a este piano de aquí. No se busca tarde la 7 para estar abierto a la 8 y trazar, no. Se ataca normal, nos subimos a este piano, se hace como en línea recta, así, exagerándolo mucho lógicamente. Y después, pequeñísimo tramo de recta hasta la curva 9, una curva bastante engañosa porque si la atacas bien, que es relativamente pronto, vas a ver que es una curva que parece fácil, pero como frenes un poco de menos o el ataque es un poco más tarde, el coche se te va largo y te vienes por aquí. Y esto ya no está asfaltado, hay grava, porque siempre había problemas con los límites de pista ahí, así que se decidió poner grava para eliminar ese problema. Si te sale, pues vas a perder tiempo y ya está, no hay que estar viendo que si pisa la línea, que si no la pisa, nada de eso, grava y se acabó. Salimos de aquí, nos mantenemos bien pegados a la izquierda y luego viene la curva 10, que es una curva muy interesante, muy diferente al resto, porque es una curva para la que ya se llega con una velocidad relativamente baja, para lo que es el circuito, que hay curvas más rápidas, hay que dar toque de freno y se ataca con una agresividad brutal el piano de la 10. Si atacas demasiado agresivo, demasiado pronto, te comes el resalto interior y ahí vas a perder un montón de tiempo, puedes dañar el coche, es un desastre. Pero si la atacas tarde, vas a recorrer más metros, no estás acortando por aquí y pierdes tiempo también. Por supuesto, mejor eso que romper el coche, pero lo ideal es apoyarse un poquito por aquí porque es una pendiente hacia abajo en todo esto y a partir de aquí se aplana. Entonces el coche se comprime muchísimo, ahí las suspensiones también tienen que trabajar un montón, porque si llevas un coche demasiado bajo o demasiado blando, ahí hacen tope las suspensiones y el coche puede rebotar y lo pierdes todo, pero si las suspensiones hacen lo que deberían hacer y todo sale bien, como el coche entero se comprime aquí, eso es un extra de apoyo en los neumáticos y hay que dar gas con mucha agresividad para aprovecharlo, porque si no, el resto de pilotos sí lo va a aprovechar y te van a ganar ahí la partida. Luego ya tendríamos aquí la recta de meta y terminaría la vuelta. Con todo esto, ¿cómo quedaría una vuelta vista desde el punto de vista de la telemetría? Pues aquí la tenéis, un circuito que tiene de todo. Curvas de velocidad media por aquí, curvas de velocidad baja, curvas de alta velocidad por aquí. Es un circuito que tiene de todo. Y luego las rectas, pues aquí un tramo de recta, aquí hay otro que es la recta de meta.
Incluso por aquí podemos considerar un tramo más o menos recto, lo que pasa es que incluye la curva 8. Es un circuito muy bien equilibrado y además bastante bien repartido todo. Como veíamos al principio, cada sector tiene un trocito de recta, alguna curva media, alguna curva rápida. Entonces hace que sea un circuito muy interesante y que por supuesto sea chulo ir fijando en el tiempo por sector, pero que no nos dan tantas pistas como en otros circuitos en los que decimos, mira, si va bien en el primer sector es que tiene mucha velocidad punta, si va bien en el segundo es que va bien en curva lenta. No es ese tipo de circuito que no dan tantas pistas. Eso sí, si alguien va bien en un circuito como este, significa que en general tiene un buen coche. Luego tendrá su punto fuerte en curva rápida, curva media, curva lenta, recta, lo que sea. Pero si va bien en Austria, seguramente vaya medianamente bien al menos en el resto de circuitos. Además, como veis, bastante toque de freno, una frenada fuerte aquí, otra fuerte por aquí, otra por aquí. Esto es la curva 1, la 3, la 4. Y luego, en la última mitad del circuito más o menos, tenemos toques de freno bastante más leves. Tenemos como 3 toques interesantes, sobre todo estos dos son los más fuertes, y luego pequeños toquecitos de freno. El volante trabaja mucho en lo de otro en la segunda mitad del circuito, es más de recta tirar el coche en la primera mitad. Entonces, si en vez de separarlo en sectores, que son 3, lo separamos en mitades, la primera y la segunda mitad, entonces sí que serían circuitos bastante diferentes, pero no es el caso y los tiempos no lo van a dar por sectores. Muy interesante la telemetría del circuito de Austria porque se ve lo equilibrado que llega a estar. Otro dato interesante, si nos fijamos cuando se llega a engranar la octava marcha, pues en la recta de meta es justo al final. En esta recta también casi el final, en esta también, y es que se empiezan las rectas a una velocidad bastante baja. Entonces, aunque se vaya mucho tiempo acelerando a fondo, en proporción a lo que es el circuito, en longitud total esto no es tanto, y como encima se empieza a baja velocidad, pues cuando se quiere encarar la octava marcha es justo antes de tener que frenar. Y dicho esto, recordad que son datos sacados del simulador con el mismo reglaje, mismas condiciones de todos los circuitos, porque la intención es comparar los circuitos entre sí, igual que cuando analizo los datos y digo, pues tanto porcentaje de vuelta frenando, tanto acelerando a fondo, todo esto, ¿vale? Para contextualizarlo, que no es telemetría 100% real de en este punto van a llevar esta velocidad y esta marcha tal, sino que es para comparar todos los circuitos y que los entendamos bien. Y ya podemos terminar, después de haber analizado todo esto, echando un vistazo a estos cochecitos que tengo por aquí para explicar el tema de los reglajes. Es un circuito de carga aerodinámica media, que si vemos el esquema dirían, bueno, más bien media baja, porque esta recta, esta y esta son bastante importantes, que no son muy largas porque el circuito es corto, pero si analizamos en proporción dirán, vale, pues sí que hay que poner carga más bien baja para ir bien en toda esta zona que supone pues más de la mitad del circuito prácticamente. Pero resulta que la altitud es importante. Cuanto más altos estamos respecto al nivel del mar, menos denso es el aire y por tanto menos carga aerodinámica estamos generando para una misma configuración. Es decir, si pillas una configuración aerodinámica, la que tú quieras, te la llevas a Austria y te la llevas a Zandvoort, por ejemplo, que está al nivel del mar, la carga aerodinámica que van a conseguir generar para una misma velocidad va a ser muy diferente. Entonces, para buscar esa carga aerodinámica media-baja, en Austria la Fórmula 1 tiene que poner carga aerodinámica media. Y esto es muy interesante porque también cambia las cosas. El caso más extremo de esto lo vemos en México, que ya habrá tiempo de analizar aquel circuito, pero la altitud es muy importante, la densidad del aire es bajísima, entonces se pone carga aerodinámica máxima para conseguir una carga aerodinámica más o menos media. En este caso quizá no sea tan extremo, pero es importante. Entonces, con el suelo y el difusor vamos a intentar generar la mayor carga aerodinámica posible, como siempre, condicionado por lo que necesitamos de las suspensiones, que ahora lo vemos. Pero luego con los alerones vamos a poner las configuraciones de carga media con un ángulo de incidencia también relativamente importante para conseguir generar esa carga aerodinámica media-baja con un aire muy poco denso. En cuanto a cuánto cargamos detrás y de delante, que sabéis que si tú pones pues, un ángulo de incidencia así aquí y así aquí, pues está generando mucha carga delante, muy poquita detrás y el balance aerodinámico es adelantado. Pues eso te va a ayudar para esta serie de curvas, incluso la curva 9 también. Pero si pones un balance aerodinámico más atrasado, quizá te ayude, por ejemplo, la salida de la curva 3, también en la curva 4, en la salida de la curva 1, porque tienes un coche que tiene más apoyo en el tren trasero, que es el que empuja el coche, son tracción trasera, y eso te puede beneficiar, porque vas a empezar con más velocidad esto de aquí también. Y no solo hay que tener en cuenta eso, sino también otro factor, y es que si tú pones más carga en el tren trasero, vas a cuidar más los neumáticos traseros, porque tienen más agarre, ruedan mejor, no tienen tanto deslizamiento. Y lo mismo pasa con el delantero. Si cargas más de aquí, pues vas a tener mejor apoyo en estos neumáticos y se van a desgastar menos. Si tienes problema de degradación del delantero izquierdo, porque sabéis que la mayoría de curvas son hacia la derecha, pues puedes cargar un poquito más de delante. Si tienes más problemas en el trasero izquierdo, puedes cargar más de detrás. Y luego, sobre todo, encontrar un buen balance para los pilotos. Es una vuelta cortísima, en la que no hay muchísimas oportunidades de fallar.
Sí que hay algunas interesantes, pero como no es un circuito con 20 curvas ni mucho menos, pues sí que los puntos de posible fallo están más limitados, aunque haya 7 frenadas. Entonces, si fallas en algún punto, estás perdido. Porque por una parte podríamos decir que es más difícil fallar porque no hay tantas oportunidades de fallo, pero por otra parte, si fallas, no va a haber forma de recuperarlo. De hecho, si sobrepilotas, probablemente cometas otro fallo y el problema sea mucho mayor. Así que importantísimo que el piloto vaya cómodo, que si necesita un coche un poquito más estable, pues se cargue un poco más de detrás para que en estas curvas el coche no tienda a sobrevirar, es decir, que se cruce muy rápido y que le sea difícil de controlar, todo lo contrario. Y si es un piloto, pues tipo Verstappen, por ejemplo, que siempre dice que le gusta un coche muy nervioso y demás, pues se carga más de delante y se acaba. No es un circuito que penalice especialmente una cosa u otra porque tienes que forzar siempre más carga adelante o más carga detrás. No, es un circuito equilibrado, así que se puede elegir en ese sentido. Y también hay que dedicar aire, por supuesto, a refrigerar los frenos, porque ellos dicen que al final es un circuito que, bueno, tienes aquí una frenada, aquí otra de las fuertes y luego en todo esto son toques de freno más leves con espacio para refrigerar bien los frenos. Pero claro, como el aire es menos denso, el aire que estás dedicando a refrigerar te vale menos, entre comillas, es como si estuvieses dedicando menos aire. Así que para refrigerar los frenos en estas zonas, sobre todo, necesitas dedicar bastante caudal de aire, porque es un caudal de aire poco denso. Es decir, si tú dedicas el mismo caudal de aire para refrigerar los frenos en Zandvoort que en Austria, en Zandvoort se van a refrigerar mucho más que en Austria, por poner esos ejemplos así más en los extremos. Así que importante también esa refrigeración. Y luego, fundamental, el trabajo de las suspensiones. Para mí incluso más que el de la aerodinámica, por supuesto siempre dentro de ciertos límites, en ningún extremo loco ni nada por el estilo. De hecho, lo voy a explicar con estas curvas. Frenada cuesta arriba, peralte fortísimo aquí, piano que hay que aprovechar aquí y pasamos de cuesta arriba a plano. Frenada fortísima aquí, cuesta arriba, piano y peralte interior fortísimos y aquí se aplana otra vez el circuito. Vamos cuesta arriba y luego se aplana. El coche tiende a expandirse y a elevarse. Frenada cuesta abajo, en este caso aquí, muy larga y el circuito sigue aquí cuesta abajo. Todo esto es cuesta abajo. Aquí empieza otra vez una cuesta arriba. Aquí se necesita un coche que no se balancee mucho porque la aerodinámica necesitamos que funcione bien. Si tenemos mucha transferencia de peso lateral perdemos mucho tiempo. Además, este piano se tiene que aprovechar. Todo esto aquí tenemos unos cambios de peso izquierda-derecha también muy fuertes porque estamos girando a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda. Es decir, aquí tenemos transferencia de peso hacia la derecha, luego aquí hacia la izquierda y encima subiéndonos en pianos que hacen vibrar mucho las suspensiones. Luego aquí también se necesita esa estabilidad, por ejemplo, de la curva 6 y luego aquí muy fuerte la pendiente hacia abajo y se aplana el circuito, es decir, muchísima compresión. Es constantemente un trabajo crítico de las suspensiones, a expansión, a compresión, al balanceo, a los baches. Y esto no tiene una única solución, como a veces decimos, pues pones el coche muy bajito, muy rígido y demás, o pones el coche muy alto pero que sea un poco más blando y tenga más recorrido las suspensiones. No, porque si penalizas en un sitio, te beneficias en otro y viceversa. Si pones un coche muy bajito y muy rígido, para esta curva 9 te viene perfecto, para estas curvas también te viene perfecto, para estas incluso casi que también. Pero aquí vas a penalizar un montón, en la 1 vas a penalizar un montón, en la 10 que cuesta abajo y se aplana también, y viceversa. Si pones un coche más alto que permita más trabajo de las suspensiones y demás, incluso que no se ponga tanto al balanceo, pues vas a penalizar mucho en esta serie de curvas rápidas, en estas también, pero vas a poder aprovechar mejor los pianos porque las anti-roll no se van a oponer tanto. Si tú tienes mucha transferencia de peso lateral y unas anti-rolls muy rígidas, que las anti-roll son las barras que se oponen a que el coche se balancee hacia un lado y hacia otro. Y como digo siempre, si tienes ahí un elemento elástico bastante rígido que se opone al balanceo y esta rueda, por ejemplo, pasa por encima de un piano, no va a permitir que esta rueda se comprima y esta se mantenga estable, sino que al esta comprimirse, esta también va a querer saltar y vas a tener un coche que vuela directamente. Así que eso sería un problema. Tienes que configurar todo. Recordad que tenemos un elemento que trabaja la compresión y expansión de cada eje, otro que trabaja en contra del roll, como es este caso que os he explicado de las anti-roll, todo con sus elementos amortiguadores también. Es un trabajo muy complejo que no tiene una solución única y que puede ser la clave de que algunos equipos vayan especialmente mal. Por ejemplo, Mercedes empezó con unas suspensiones, luego cambió las suspensiones, luego volvió a las que tenía antes, empezó a ir otra vez mejor. Quizá aquí en Austria sea momento de probar aquellas suspensiones o seguir utilizando, mejor dicho, esas suspensiones que funcionaban mejor al principio y que cuando volvieron a poner empezaron a ir bien. Porque si tienes unas suspensiones que no entiendes en este circuito, vas a penalizar un montón. Y por lo menos Mercedes parece que ha encontrado la solución.
suspensión, pero equipos como Ferrari pueden sufrir aquí en ese sentido, como Red Bull, por ejemplo, que también cuando sube encima de los pianos y demás parece sufrir bastante. Veremos, es muy complicado el tema de los setups a nivel de suspensiones y veremos cómo lo resuelve cada uno de los equipos. Lo bueno, que deberíamos tener una prueba de qué equipos tienen mejor coche o peor, porque en definitiva es un circuito equilibrado. ¿Que penaliza especialmente las suspensiones? Sí, pero que tiene de todo. Y si tu punto fuerte son la frenada, las curvas rápidas, las rectas, vas a tener momentos para sacar ese buen rendimiento. Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo. Como siempre, no olvides pasar por Level Up Academy si queréis aprender más de reglajes, pero también de telemetría, de aerodinámica, de pilotaje, estrategias de carrera, todas estas cosas. Tenéis ahí cursos más que de sobra y de verdad un precio que es increíble. Gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito haciendo un análisis de lo que nos deje la carrera en el Red Bull Ring.